En esta entrega se examinarán las fuentes y aplicaciones del capital de trabajo, haciendo énfasis a este respecto en lo relativo al capital de trabajo neto, CTN. Entre las principales fuentes u orígenes de capital de trabajo se podrían identificar a los resultados de las operaciones de la empresa, esto es, la utilidad neta, el endeudamiento a largo plazo y la venta de activos no corrientes. Por su parte, en lo concerniente a la aplicación o uso del capital de trabajo, que es el concepto contrario de fuente, se ubican partidas tales como las pérdidas de operaciones, adquisición de activos fijos y el pago de dividendos a accionistas. Dicho lo anterior, comencemos entonces. ¿Cómo están? Les habla Andrés Grisanti Belandria, encargado y responsable de este podcast, espacio radiofónico en el cual desarrollaremos episodio a episodio distintas e interesantes temáticas administrativas, gerenciales y financieras del mundo empresarial. Este medio digital está destinado para propietarios de empresas familiares, accionistas de pequeñas y medianas empresas, pymes, emprendedores y para docentes y estudiantes universitarios de carreras administrativas y financieras, así como también a todos quienes estén atraídos por tópicos vinculados al ámbito de los negocios. Episodio 56, segunda temporada, Capital de Trabajo. Entrega 2 de 5, fuentes y aplicaciones del capital de trabajo. Esta emisión es la continuación de la anterior, la primera de las 5 entregas sobre el tópico del capital de trabajo, y en la misma se desarrolló lo atinente a la definición, la importancia y características del capital de trabajo. La emisión de esta oportunidad, como señalamos, se enfocará en las fuentes y aplicaciones del capital de trabajo. Fuentes del capital de trabajo. Todas las empresas reciben de otras entidades, personas naturales o jurídicas, fondos, materiales, productos y servicios que usarán en el curso de las operaciones propias y devolverán en la oportunidad convenida. Estos préstamos de fondos o activos contemplados a plazo constituyen fuentes de financiamiento, es decir, que quienes otorgan estos préstamos o créditos son los propietarios de la fuente de financiamiento. En este sentido, habría que hacer una acotación especial al capital de trabajo, sus fuentes cuando se trata de pequeñas y medianas empresas, por sus características particulares intrínsecas, en empresas de corte familiar, en donde usualmente quienes proveen en los primeros periodos de funcionamiento de estas organizaciones de capital de trabajo son los dueños, los accionistas de la empresa. A medida que las mismas se van desarrollando, entonces es cuando comienzan a acudir a terceros como los bancos e instituciones financieras. Fuentes del capital de trabajo. Capital de trabajo bruto, CTB. Esto es igual, el capital de trabajo bruto, al activo corriente, tal cual como explicamos en la sesión anterior. Las fuentes de financiamiento del capital de trabajo se distinguen por las características de su naturaleza intrínseca y por el plazo de vencimiento, corto o largo plazo. Los pasivos corrientes nunca son fuente de financiamiento de capital de trabajo neto,
por ser obligaciones a corto plazo, aspecto importante que las empresas deben tener en consideración. El capital de trabajo neto, a diferencia del capital de trabajo bruto, es igual a los activos corrientes menos los pasivos corrientes. Diferencia de conceptos por punto de vista en cuanto al capital de trabajo bruto y al capital de trabajo neto. Iniciemos con el capital de trabajo neto, que es el que resulta de las diferencias entre activos circulantes menos pasivos circulantes, normalmente analizado por los contadores y administradores. Capital de trabajo bruto es el que se maneja en términos financieros y corresponde a la inversión de las empresas en los activos circulantes, esto es, cuentas por cobrar, inventario, inversiones, efectivo, etc. Entre los ejemplos típicos de operaciones que no afectan el capital de trabajo neto, pero sí al bruto, están los créditos otorgados por los proveedores a la compañía y préstamos bancarios concedidos por instituciones financieras. Expliquemos brevemente lo relativo a los créditos extendidos de proveedores. Una de las fuentes más importantes de capital de trabajo, en este caso bruto, es el crédito extendido por los proveedores. Los materiales, las mercancías, los suministros y los servicios recibidos a menudo se adquieren a crédito. La situación ideal es cuando una empresa puede vender sus productos y cobrar las cuentas a sus clientes antes de que las cuentas por pagar a proveedores se venzan, ya que de esta forma se requerirá un importe total menor de capital de trabajo. ¿Y por qué decimos que el crédito extendido de proveedores no afecta el capital de trabajo neto? ¿Por qué? Porque yo voy a convertir una deuda a corto plazo que voy a cancelar utilizando efectivo en lapsos perentorios, en lapsos exigibles en un término siempre menor a un año, que dijimos es lo que se considera como una partida corriente. Misma explicación de lo que acabamos de decir en cuanto a por qué no afecta el capital de trabajo neto, pero sí el bruto, se podría llevar a cabo con los préstamos bancarios a corto plazo, los denominados pagaré. De seguida enfaticemos en lo que nos interesa desarrollar, ampliar, que son las fuentes de capital de trabajo neto, CTN. Nombremos operaciones destacadas a este respecto, como serían las operaciones normales de la compañía, los pasivos a largo plazo, las ventas de activos fijos y otros activos no corrientes, venta de acciones de capital y aportaciones de propietarios, y la utilidad en venta de valores negociables. Iniciemos con las operaciones normales de la compañía. Esta fuente de capital de trabajo está representada por la utilidad neta de la compañía más la conversión del activo no corriente en capital de trabajo mediante la depreciación, el agotamiento y la amortización. Aquí debe hacerse un llamado a lo relativo a la depreciación, agotamiento y amortización, porque si bien disminuyen la utilidad, ello no afecta el flujo de caja. No hay desembolso de dinero, de cash. Siguiendo con lo de las operaciones normales de la compañía, en otras palabras, la utilidad neta que se muestra en el estado de resultados más la depreciación, el agotamiento y la amortización representa el importe del capital de trabajo originado por las operaciones normales. Respecto a los pasivos a largo plazo, una fuente de capital de trabajo neto
son estas deudas a largo término, a largo plazo, a diferencia de los pagarés a corto plazo que señalábamos recientemente, donde decíamos que no afectaba el capital de trabajo neto, pero sí al bruto. En cuanto a los pasivos a largo plazo, cuando una compañía recibe fondos con el compromiso de pagarlos después de varios años, este tipo de operaciones inyecta efectivo al activo corriente y aumenta por consiguiente el capital de trabajo, tanto el bruto como el neto. La manera como se realizan estas operaciones es mediante la emisión de bonos, hipotecando bienes inmuebles o adquiriendo equipos a plazo. Hay que advertir que cuando se asumen deudas a largo plazo con los terceros, se asume el compromiso de pagar una porción circulante, lo que sería la cancelación del compromiso adquirido en el término de un año. Esa cuota parte se clasifica como un pasivo corriente y no afecta el capital de trabajo neto, pero sí el bruto. También habría que acotar respecto a las deudas a largo plazo, que son por cuantía bastante mayor a los compromisos que se adquieren a corto plazo. Otra fuente de capital de trabajo adicional es el producto de la venta de activos fijos, inversiones a largo plazo y otros activos no corrientes que ya no sean necesarios para la empresa. La conversión de activos en efectivo, en este caso en activos no corrientes, resulta en un incremento del capital de trabajo igual al producto neto de la venta. Venta, acciones de capital y aportaciones de propietarios. Las empresas de capital abierto, las que cotizan en bolsa de valores, negocian acciones de capital para obtener y aumentar el capital de trabajo inicial, para aumentar el capital de trabajo cuando se lleva a cabo una ampliación del negocio o para reponerlo en caso de una disminución del mismo. Por su parte, en las compañías de un solo propietario, las empresas familiares y en algunas pymes, muchas veces el socio o los socios son los que proporcionan el capital de trabajo inicial y también pueden proveer para las necesidades de capital de trabajo adicional. Es importante resaltar la diferencia entre organizaciones de capital abierto y las de capital cerrado, las que tengan un solo propietario o pocos propietarios, ya que cuando es una empresa que cotiza en bolsa, hay un movimiento bursátil importante y uno de los atractivos es precisamente el pago de dividendos a sus accionistas, y eso es forma de devolver parte del dinero que se incorporó a través de las utilidades que se decreten. En el caso de las empresas de corte familiar, las pequeñas, cuando se reciben esos fondos de los accionistas, no se va a devolver el dinero en el corto plazo. Eso es lo que se asume, porque si es por un aporte o un aumento de capital, precisamente para fortalecer la compañía. Entonces, la manera de devolver esto, tanto en las grandes como en las pequeñas organizaciones, es a través de el pago de dividendos. Dividendos en efectivo, porque cuando hay un decreto en dividendos en acciones, no hay una modificación en cuanto al capital de trabajo se refiere. Y por último, en lo relativo a las fuentes de capital de trabajo neto, tenemos lo concerniente a la utilidad en venta de valores negociables. Los valores negociables, una partida del activo corriente, puede venderse, realizar una utilidad en operación.
La venta de valores negociables representa una sustitución de partida del capital de trabajo, esto es, efectivo, en lugar de valores negociables. Los valores negociables, como sabemos, son instrumentos del mercado monetario a corto plazo que pueden convertirse fácilmente en efectivo, basados en la premisa de que debe tratar de obtener rendimientos sobre fondos temporalmente inactivos. Entonces, por eso es que parte del circulante del efectivo se coloca en estas inversiones para tener algún tipo de rendimiento a través de intereses, pues, pero que son fácilmente convertibles. Pero aquí hay que remarcar lo siguiente: la utilidad sobre la venta es lo que representa la fuente de capital de trabajo adicional, porque allí ya no se haría el cambio de un efectivo a inversión temporal e inversión temporal efectivo, sino al hacer la venta y se genera un plus, esto es la utilidad, es esa la utilidad lo que genera la modificación, en este caso como fuente, del capital de trabajo neto. En caso de que se produjese una pérdida en esta venta de valores negociables, ello constituiría por su parte una reducción del capital de trabajo. Dicho esto, pasemos de seguida a desarrollar lo atinente a las aplicaciones del capital de trabajo. La aplicación del capital de trabajo es el concepto contrario de fuente, ya que es el uso que se hace de los fondos y activos que constituyen el mismo. Hay algunas aplicaciones que solo afectan al capital de trabajo bruto, CTB, en cantidad y composición, pero no al capital de trabajo neto, CTN, en cantidad, aunque sí en composición, haciendo que se convierta en más o menos líquido. Aquí habría que traer a colación la subclasificación de las partidas corrientes, en las que tenemos el disponible, que es el efectivo, el exigible, que son las cuentas por cobrar, y los realizables, que son las existencias, los inventarios. Existen otros usos, las aplicaciones en sentido estricto, que sí afectan el capital de trabajo neto cuantitativa y cualitativamente, así como a la estructura financiera. Los cambios en el capital de trabajo neto serán originados siempre por cuentas no corrientes. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Antes de comenzar a desarrollar lo atinente a las aplicaciones del capital de trabajo neto, hagamos mención de algunas operaciones que afectan el capital de trabajo bruto, como cuáles serían la adquisición de mercancías e insumos varios para el inventario utilizando efectivo, cobro de cuentas por cobrar cliente, cancelación de una cuenta por cobrar recibiendo a cambio un giro o efecto por cobrar, utilización de efectivo para cancelar cuentas por pagar a proveedores o préstamos bancarios, así como la compra de valores negociables con efectivo. Dicho esto, pasemos a indicar los ítems principales de las aplicaciones de capital de trabajo neto para posteriormente pasar a el desarrollo de cada una de ellas. Entre estas aplicaciones de capital de trabajo neto se tienen pérdidas de operación o extraordinaria, pago de dividendos, adquisición de equipos productivos para la empresa y establecimiento de fondos para fines especiales. Pérdidas de operación o extraordinarias. Con base al mismo razonamiento de que la utilidad neta es una fuente de capital de trabajo, en sentido inverso, las pérdidas empresariales suponen que los egresos de efectivo y otros fondos del capital de trabajo fueron mayores que los ingresos por venta.
La aplicación por pérdidas se refleja en la práctica en una disminución en todas las cuentas del activo corriente, en unas más que otras. Y si estas no disminuyen, se proyectará en aumento de los pasivos a corto plazo, lo cual generará de manera inmediata la disminución de los activos que se pretenden mantener cuando aquellos se hagan exigibles en cumplimiento del ciclo financiero. Debe señalarse ciertamente que si estas pérdidas se mantienen en el tiempo, la empresa a final de cuentas podría estar quebrando. Pago de dividendos. Una aplicación frecuente del capital de trabajo está constituida por la aprobación o declaración de dividendos que se producen en las compañías anónimas. La declaración de dividendos implica que una cierta cantidad que forma parte del capital neto de la empresa pasa a ser pasivo corriente, pues al decretarse los mismos se fijan plazos casi siempre inferiores a un año para su total cancelación. En este caso, se están moviendo cantidades de un pasivo no exigible, el capital neto, a un pasivo a corto plazo cuya característica es la exigibilidad. Otra aplicación de capital de trabajo neto es la adquisición de equipos productivos para la empresa. Entre las aplicaciones más frecuentes de capital de trabajo está la adquisición de equipos y maquinaria para desarrollar las facilidades productivas de la empresa. Estas compras usualmente requieren de una parte de los recursos del capital de trabajo neto, bien sea se adquieran de contado, ahí se estaría disponiendo de efectivo, con aceptación de compromisos a corto plazo, esto es parte con adquisición de deuda corriente, o parte de contado y parte de obligaciones a largo plazo. La adquisición de estos activos productivos, activos fijos como usualmente se conoce, lo que busca es aumentar la capacidad productiva de la entidad, de la organización. No todo el dinero debe estar destinado a los inventarios, por supuesto. Una parte relevante va allí porque es el giro normal del negocio que tiene que estar circulando los fondos dentro de la empresa, pero también hay que hacer los apartados necesarios para que haya recursos destinados para aumentar, repetimos, la capacidad productiva de la empresa. Y por último, dentro de las aplicaciones de capital de trabajo neto, se tiene el establecimiento de fondos para fines especiales. Esto es, creación de fondos específicos, tales como los fondos de jubilación y pensiones de empleados, fondos para la cancelación de pasivos a largo plazo, retiros de acciones de capital, pago de bonos a su vencimiento o cuando se rediman. Habría que hacer un comentario para el caso de Venezuela en particular de las prestaciones sociales, que hay dos modalidades. Uno, cuando las compañías no esterilizan los fondos y crean un pasivo dentro de la empresa, que es un pasivo que no tiene un plazo definido, porque no sabríamos anticipar con precisión qué personal se va a retirar, a cuáles se va a despedir. Entonces, por tanto, no puede clasificarse ese pasivo por prestaciones sociales en el corto plazo. Sin embargo, ahí no se hace esterilización de fondos. Caso diferente a cuando las prestaciones sociales se controlan a través de cuentas de fideicomiso y los recursos financieros son enviados a una institución bancaria, a un tercero, y ahí los fondos sí salen para que vaya a alimentar la reserva para el pago de futuros retiros del personal de la compañía, ya bien sea porque se despidan o porque ellos se retiren. Hasta aquí esta entrega. Agradecido por la atención prestada y los espero en nuestra próxima emisión
en la cual continuaremos desarrollando la temática del capital de trabajo. Muchas gracias por su atención, apreciados oyentes. Yo, Andrés Grisanti Belandria, responsable de este espacio digital, confío en que el tiempo dedicado por ustedes haya servido para escuchar y reflexionar sobre la temática escogida por nosotros y puesta a su disposición. Si el material aquí compartido resultó de su interés y complacencia, los invito a que se suscriban a este podcast, Reflexiones Administrativas, Gerenciales y Financieras, así como lo difundan con personas allegadas a ustedes, interesadas en asuntos relacionados con el mundo empresarial. Igualmente, si desean profundizar en los temas aquí desarrollados, pueden visitar mi blog personal, el blog de Andrés Grisanti B. Saludos, seguimos en contacto.